Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Velasco Hernández Roberto Santiago del Instituto Tecnológico de Toluca. El día de hoy presentaré la aplicación de la casa Lean con respecto al ejemplo de la engrapadora Mapped Green Logic de 24 sextos de pulgada. El contenido de esta presentación va a ser la explicación del producto tanto general como particular, un análisis de ese mismo producto y así haciendo un diagrama de flujo del proceso del dicho producto, que es la engrapadora. En el diagrama se presentará desde la materia prima hasta su distribución. También veremos el balance de línea y el takt time calculados con respecto al diagrama de flujo de cada uno de los procesos con el tiempo establecido en cada operación. Si el siguiente punto que abordaremos en esta presentación es el diagrama de PERT o también podremos decir que es la distribución de la planta. En esta se verá la organización funcional de la línea de producción de la engrapadora. Consecuentemente veremos las tarjetas Kanban, sus tipos y las aplicaciones o la aplicación para este ejemplo que es la línea de producción de la engrapadora. Después veremos el just in time o el justo a tiempo, la definición, conceptos, una breve descripción y una ejemplificación ante esta aplicación. Después veremos el SMED, una breve explicación y una aplicación que nos proporcionó nuestro docente con respecto a un cambio de molde por inyección. Y al final veremos el Jidoka, su definición, una breve descripción, junto con el sistema Andon y sistemas o fabricación visual. E igual podemos hacer una aplicación con respecto a nuestra aplicación o ejemplificación de la engrapadora. La aplicación que haremos para la casa Lean es una engrapadora Green Logic. Como habíamos mencionado en el principio, es una engrapadora de 24 sextos de tamaño, ya que esta misma empresa, Mapped, produce la misma engrapadora pero de un tamaño mayor. En este caso nos enfocaremos al tamaño menor, ya que por cuestiones de aprendizaje a este método Casa Lean nos enfocaremos en un ejemplo sencillo pero a la vez complejo por el sistema de distribución y fabricación de este producto. Cabe mencionar que esta engrapadora está creada con productos reciclados en sus partes plásticas, pero en sus partes metálicas son de acero fundido, como lo veremos a continuación en la descripción del producto y el diagrama de flujo. Aquí, analizando por sus partes, comenzaremos analizando la base. Esta base es de plástico, de un polímero de la clasificación 7 en la norma ISO. Del lado izquierdo podemos observar que se encuentra la medida de grapa que está diseñado esta engrapadora. Y del lado derecho observamos el número de tipo de polímero con la norma ISO, el símbolo y el número de lote, que es el 3530 para este caso, de
fabricación de esta engrapadora. Aquí podemos ver el brazo cargador de grapas o corredor de grapas. Este brazo es creado con acero fundido y se le da un tratamiento térmico para que sea galvanizado. Este brazo cargador de grapas, como su nombre lo indica, se encarga de tener a su disposición grapas junto con el mecanismo obturar o introducir la grapa a la hoja, al igual que está encargado de organizar dichas grapas para que su obturación o su aplicación de esa grapa sea correcta. Aquí vemos el empujador y resorte. Este empujador de color rojo, al igual que como la base, indica el tipo de grapa que se le tiene que administrar al brazo, y este empujador está diseñado para ese cierto tipo de grapa. Estas engrapadoras se clasifican por el tipo de grapa que se introducen. En este caso podemos ver que indica el 24 sextos de grapa, o sea, la medida de grapa, y también acepta grapas de 28 octavos, con el fin de que, aunque sea pequeña la engrapadora, tenga una buena compatibilidad con grapas del mercado. Y también observamos que del lado izquierdo se encuentra el resorte. Ese resorte, su función principal, junto con el empujador, su función es acomodar correctamente las grapas sobre el brazo y poder empujar, poder colocar correctamente en la posición del brazo para que junto con todo el mecanismo se pueda aplicar la grapa en la hoja. En esta imagen vemos el tensor de resorte. Este tensor de resorte también implica el empujador de grapa junto con el obturador de grapa. El obturador de grapa es el que se ve en la parte superior, como se ve como una L en forma geométrica L mayúscula, y en la parte inferior se encuentra un gancho que abraza el resorte para el acomodo de las mismas grapas con el empujador y el brazo. Este tensor de resorte es de acero galvanizado y se encuentra ensamblado en la cubierta superior que veremos próximamente. Esta cubierta es la que abraza al tensor de resorte. Esta cubierta está hecha del mismo polímero de la base, y su diseño está creado con fines de que al momento de que el usuario ejerce fuerza sobre la cubierta, todo ese mecanismo se acciona para que la grapa entre a la hoja de manera correcta. Es por eso que del lado derecho vemos un pequeño relieve, unas líneas paralelas para evitar la fricción con el usuario. Y del lado izquierdo se nota el nombre de la empresa Muppet, creador de esta engrapadora. En esta imagen vemos la guía de fisuras. Esta guía de fisuras va ensamblada junto con la base. Esta guía de fisuras tiene el diseño de que se puede introducir en la base para que no pueda tener algún grado de libertad
con el fin de que la grapa siempre sea la aplicación correcta en esta engrapadora. En otras versiones de engrapadoras de la empresa, esta guía de fisuras es dinámica. Puede ser tanto abierta como cerrada. En este caso es una guía de fisuras cerrada, por lo que la grapa se cierra al momento de llegar a la base junto con el obturador y el brazo. Eso hace que este tipo de engrapadora sea pequeña y cómoda para el transporte, para la papelería, oficinas, escuela, etc. En esta imagen vemos el perno, que es lo que une tanto como la base, el tensor del resorte, el brazo y la base junto con la cubierta. Este perno permite que todo el sistema tenga un grado de libertad de 90 grados. Junto con la cubierta y la base tienen un límite de giro que es aproximadamente 90 grados. Este tipo de giro con el ensamble lo permite el perno. Y es un perno diseñado para que cualquier fuerza que se le ejerce a la engrapadora para introducir la grapa soporte los esfuerzos con respecto al uso que se le dé continuamente. Aquí podemos ver el diagrama de flujo del proceso y cada una de las operaciones que se tienen que llevar a cabo para generar la engrapadora. En la parte superior, podemos ver que se organizan por medio de 3 líneas. La primera línea es la base junto con el empujador y cubierta. Como habíamos visto en las imágenes anteriores, tanto la base como el empujador y la cubierta son productos o procesos que implican polímeros. Estos procesos, como toda la engrapadora, sus partes plásticas son las mismas, son el mismo polímero, se engloban en un mismo proceso. En la fábrica de ensamble y producción de esta engrapadora, todas las piezas de plásticas se crean en un mismo molde para ahorrar tiempo, procesos y costos, ya que si se hiciera individualmente se haría más costoso la fabricación de esta engrapadora. Después vemos la línea del perno. Esta, si se dan cuenta, es totalmente independiente a la que es la guía de fisuras, tensor de resorte y brazo, que también son partes metálicas de acero fundido galvanizado. Si conocemos un poquito más del proceso de fabricación de las guías de fisuras, tensor de resorte y brazo, podemos ver que son piezas metálicas no tan detalladas, no tan delicadas en este caso, pero que solamente al momento de crear láminas de acero fundido galvanizado y se troquelan o se moldean a la forma deseada, tienen todas las características necesarias para tener el fin de engrapar ya cuando se ensambla en la engrapadora. Es por ello que en el perno su tipo de fabricación es diferente, aunque sea un perno muy delgado, muy pequeño con respecto a la fabricación de pernos más grandes. El tipo de fabricación y el tipo de geometría es diferente. Es por ello que para el perno se necesita un proceso de alambrado y cortado. Este perno, aparte de que es alambrado y cortado, debe de tener una planicidad y una cilindricidad de una tolerancia
máxima mínima para que sea correcta en la aplicación de la engrapadora, y aparte de que resista los esfuerzos generados por engrapar constantemente. Y para las guías, fisuras, tensores de resorte y brazo, se ocupa el proceso de laminado y cortado. Como había mencionado anteriormente, solamente se necesitan láminas de acero galvanizado y un troquel o un moldeado para generar dichas piezas. Para cada uno de estas piezas se trae la materia prima de los proveedores y se introduce al primer proceso, que es la producción de las piezas en cero o en bruto. En este caso, para las piezas plásticas, el primer paso o la primera operación después de la introducción de la materia prima es el moldeado por inyección. Este moldeado por inyección engloba esas tres piezas, y la ventaja de este tipo de proceso es que para cada tiempo, para cada paso de esta operación, se puede considerar el tiempo necesario para crear una engrapadora. En este caso, el mismo tiempo que se produce la base, empujador y cubierta, o sea, las partes plásticas, la clasificación de las partes plásticas, debe ser el mismo tiempo para la creación del perno y las guías de fisuras, tensor y resorte y brazo. La ventaja de este producto es que es pequeño, su mecanismo es simple, pero debe tener un régimen de tolerancia para que la calidad sea mayor y cumpla las necesidades del cliente. El siguiente paso, al mismo nivel que todas las clasificaciones, tanto plásticas, el perno y las partes metálicas, es el transporte de la zona de acabado. Las tres clasificaciones se, se, se transportan al área de acabado de la pieza e inspección. Como los procesos no son tan perfectos, y sobre todo en la creación de piezas desde materias primas, se le debe de hacer una inspección previamente, y posteriormente se le tiene que hacer un acabado de la pieza, ya que un defecto que tiene el moldeado por inyección, tanto como laminado y cortado, es que queda un poco de rebaba, queda un poco de sobrante de material que se tiene que eliminar. Es por ello que se le aplica tanto como en el perno, que no en el alambrado y cortado no sale exactamente como debe de ser el perno. Se le tiene que hacer una perfección o un acabado en cada una de las piezas. Y al momento de que se le hace el acabado, el operador debe tener el conocimiento necesario para hacer la inspección correcta del proceso anterior. Después del acabado sigue el proceso de verificación. El mismo operador, al momento de conocer bien las propiedades o las características geométricas como visuales de las piezas, se hace una elección entre si cumple con las medidas o las características correctas. Si no, pasa a otra zona, que es, si no cumple con las medidas, se manda a área de reciclaje. Recordemos que tanto como el acero como este tipo de polímero se puede permitir o tiene la facilidad de crear un reciclaje, aunque no sea un 100% de reciclaje de todo este proceso. Es posible obtener un tipo de reciclaje a los desechos o defectos que se lleguen a encontrar en el proceso. En este caso,
En la categoría de polímeros se puede observar que si no cumple con las medidas, se transporta a un área de reciclaje. Y para la clasificación de metales, si no cumple con las medidas, se transporta a un área de fundición, donde es regresado al proceso de alambrado y cortado o laminado y cortado, dependiendo hacia dónde se dirija ese material o esas piezas defectuosas. Si, si las piezas cumplen con estas dimensiones, medidas, características, se transportan a la zona de ensamblado. Esta zona de ensamblado es donde se juntan todas las piezas creadas exactamente con los mismos con el mismo número de piezas para crear una sola engrapadora. Cabe recalcar que cada uno de estos tres procesos o estas líneas de producción deben respetarse con el mismo tiempo para que el ensamble y el empaquetado tenga coherencia con la distribución y el número de piezas a crear. Este tipo de diagrama de flujo fue creado con la simbología de diagrama de flujo a base de la norma ISO, como fue visto en clase. En esta parte podemos ver, ya teniendo un análisis descriptivo y gráfico del proceso, podemos crear un balance de línea, como así el cálculo del takt time. Este balance de línea o takt time nos puede ayudar para saber dos cosas. Si el proceso cumple con lo especificado en el tiempo requerido y poder identificar en qué estación o en qué proceso ocupa más espacio del requerido. Es por ello que se hace una medición a todos los procesos y la medición del tiempo en cada uno de esos procesos. Y es así como se puede verificar la veracidad o la eficiencia o la eficacia de cada uno de los procesos y el resultado final. En este caso, se hizo una investigación a la empresa Mappet de la misma creación de esta engrapadora. Los datos que nos proporcionó la empresa es que la producción por mes son de 2.200 engrapadoras aproximadamente, ya que como este tipo de engrapadoras se distribuye a los centros de distribución que son conocidos como papelerías, no es un producto que se consuma tanto, pero es indispensable tenerla en un centro de distribución o en una papelería, porque en cualquier momento el cliente va a necesitar de una engrapadora y más de estas dimensiones, ya que son prácticas para el transporte de un lugar a otro. La empresa también nos proporcionó la información de que esta demanda varía con respecto a la temporada. Esta temporada es cuando las clases inician. Es por ello que la variación de demanda por mes cambia dependiendo el estudio del mes. En este caso, la información que nos proporcionó fue del julio del 2019, aproximadamente entre el final e inicio de clases de los estudiantes, aunque también la demanda más grande es de oficinas. Con respecto a la información que nos proporciona la empresa, podemos calcular la producción por día, que es de aproximadamente de 73 piezas o engrapadoras que se deben de producir al día para generar la demanda que nos piden.
Eh, empresarial o industrialmente, la jornada laboral estrictamente estipulada por artículos legales es de 8 horas por día, de lunes a sábado aproximadamente. En este caso, haciendo los cálculos de 8 horas, convirtiéndolos a segundos, tenemos un resultado de 28.800 segundos de una jornada laboral común. Pero por cuestiones de prestaciones a los operadores se les da una hora libre para el consumo de sus alimentos, etc. Así que el tiempo es reducido, o el tiempo real como lo conocemos es de 25.200 segundos para la producción de esas 73 engrapadoras. En ese tiempo se tiene que respetar la producción de esas 73 engrapadoras que se tienen que generar aproximadamente por día, aunque esa demanda varía dependiendo la demanda del cliente. Aquí abajo de los datos iniciales, en la primera tabla, podemos observar que se genera una tabla dinámica donde observamos en la primera columna los procesos. Estos procesos fueron obtenidos con respecto al diagrama de flujo creado anteriormente. El letrado o el orden que se le dio para cada letra, cada proceso, fue con respecto al orden prosa con respecto al diagrama. En este caso podemos ver que el proceso A es el moldeado por inyección de la base empujadora y cubierta. El proceso B es el alambrado y cortado. Y así sucesivamente. En la segunda columna podemos ver el tiempo empleado para cada proceso. Por ejemplo, en el proceso A vemos que el moldeado por inyección ocupa un tiempo de 120 segundos. Hay que recordar que ese tiempo es lógico con respecto al tamaño de la pieza y el tipo de molde que se emplea en la industria. Y por el tipo de prestación que nos puede dar este tipo de polímero. Es así como tenemos los procesos y los tiempos empleados en cada una de ellas. Y en la siguiente columna podemos ver el proceso antecesor con respecto a cada proceso. En este caso, el proceso D, que es el transporte a la zona de acabado, debe de realizarse posteriormente, después del proceso A, que es el moldeado por inyección. Por lo que si un proceso puede existir si existe el antecesor. Al final vemos la suma total que corresponde al tiempo total de producción de cada una de ellas. Esta suma describe el ciclo completo de proceso para una engrapadora. Haciendo los cálculos pertinentes al takt time, obtenemos un valor de 346 segundos. Este takt time describe el tiempo de ciclo real que se le debe emplear a la creación de una engrapadora. Y abajo del takt time podemos ver el número teórico de estaciones con sus respectivos cálculos, que nos da un valor de 2. El resultado describe
que debemos de tener dos estaciones lógicas para la creación correcta de esta engrapadora, respetando el tiempo de ciclo que nos arrojó el cálculo de takt time. El takt time aproximadamente es de 5.76667 minutos que se crea una engrapadora. Eso es lo que describe, o sea que en 5.7 o 5.8 minutos, que es aproximadamente 5 minutos 46 segundos, se debe de crear una engrapadora. Si pasa de ese tiempo, es porque algún proceso o alguna operación no es correctamente hecha. Del lado derecho observamos una tabla que describe la organización de las estaciones que fueron calculadas anteriormente, que fueron de 2. En la primera columna vemos el número de estaciones. En la siguiente columna se propone o se postula una operación para cada estación. En este caso, lógicamente podríamos decir que la primera estación es la creación de las piezas y acabado. Y es así. Es como vemos que del proceso A, B, C, D, E, F engloba los, los procesos de creación de las piezas junto con el acabado e inspección. Y en la estación 2 vemos que tiene los procesos de G, H, I, J, K, L, M, que es de la elección de la inspección junto con el transporte del ensamble y distribución. Todo esto debe de cumplirse en la estación 2. Así que las operaciones ya descritas por este tipo de cálculo son como anteriormente fueron candidatadas o postuladas. A continuación vemos en la siguiente columna el tiempo requerido, como lo vimos anteriormente, para cada proceso. Y se hizo el cálculo del tiempo restante que le queda a esa estación para crear una engrapadora. Si observamos en la estación 1, el tiempo restante en el final del último proceso tiene un tiempo restante de 6 segundos. Eso quiere decir que al final del último proceso tenemos una tolerancia, entre comillas, de 6 segundos. Pero como los procesos casi siempre no son los mismos o varían dependiendo condiciones de ambiente, quizá de operadores, etcétera, está muy limitado, está muy estricto esos 6 segundos finales. Más sin en cambio, en la segunda estación, el tiempo restante total que observamos es de 66 segundos. Eso nos da un grado de libertad mayor como la estación 1. Es por ello que una solución o una implementación de una mejora podría ser una organización más eficaz en la estación 1 con el fin de que tenga un grado de libertad mayor como en la estación 2, o introducir una operación de la estación 2 a la estación 1. A continuación vemos la distribución de la planta. Esta distribución se generó con respecto al diagrama de flujo. Al principio observamos que del lado izquierdo empieza
con el almacén, donde se almacenan las materias primas para cada una de las estaciones y para cada línea de proceso. Del lado inferior podemos ver la línea de producción de color verde. Si nos enfocamos en cada una de ellas, observamos que la verde, como en el diagrama de flujo, se observa que es la base, empujador y cubierta. En el segundo, que es de color naranja, es la línea de producción del perno. Y la rosa es la del brazo, guías de fisuras y tensor de resorte. Cada una de ellas se deben de sincronizar para llegar al proceso M, que se ve del lado derecho. Este proceso M, como lo vemos en el diagrama, es el ensamblado y empaquetado de la engrapadora. Cada una de ellas se dividió en 4 procesos generales. En el primer proceso es la creación en bruto de cada una de las piezas de la engrapadora. En el proceso 2 es el transporte al área de acabado e inspección. El proceso 3 es el acabado e inspección de cada una de las piezas, y la parte 4 o la sección 4 es la parte de transporte al ensamblado y distribución. En este caso, si lo comparamos con el balanceo de línea y el cálculo de estaciones, la sección 1 y 2 es la estación 1 y la sección 3 y 4 es la estación 2. Es así como lo organizamos de forma general, ya que cada una de las partes se diseñó este tipo de distribución de planta para que cada una de estas líneas lleguen a este proceso M al mismo tiempo. A continuación presentaremos la definición del just-in-time. El just-in-time de forma general es el tiempo de operación que se le debe de disponer para cada proceso para que sea justo a tiempo, como lo dice el nombre, para la creación de un producto final. Este just-in-time es una definición, una herramienta, un concepto de la casa Lean. El enfoque de esta terminología es reducir las actividades u operaciones que no agreguen un valor agregado al producto final. Obviamente debemos de respetar las expectativas o las demandas del cliente para poder crear un proceso eficiente y eficaz. Una de las principales propiedades que tiene el Just-in-Time es disminuir las inversiones para mantener el inventario. Entre menos inventario se crea en toda una línea de producción, es más eficiente el proceso. Aumenta la rotación del inventario, reduce las pérdidas de material o los defectos, los desechos, mejora la productividad global, o a eso se refiere también a que desde que inicia el concepto de lo que influye un proceso de fabricación como la distribución de la materia prima hasta la distribución del mismo producto final, se debe de ver mejorada en cada uno de los aspectos que vimos anteriormente. Deberían de implementar
con respecto al just-in-time los bajos costos financieros, por lo que consecuentemente se puede lograr un ahorro en costos de producción y esto aminora también el espacio en almacenamientos, ya que contar con mayor espacio de almacén puede aumentar los costos de producción. En el mismo just-in-time, una herramienta útil en la casa Lean también es el sistema Kanban, que por lo regular se implementan tarjetas Kanban. Estas tarjetas Kanban se clasifican en dos, que son las tarjetas de retiro y las tarjetas de producción. Del lado derecho vemos un pequeño ejemplo que se tiene que tener en cuenta en la generación o en la utilización de esta herramienta, que se tienen que dividir en tres principales conceptos: el qué vamos a hacer, el qué estoy haciendo y qué voy a hacer. Cada una de estas clasificaciones se deben de generar para conceptualizar esta herramienta Kanban. Aquí podemos ver en una aplicación de una tarjeta Kanban de retiro. Esta tarjeta Kanban de retiro, su principal función es que el operador, al momento de que retira o extrae alguna materia, un insumo o una herramienta, cualquier pieza que constantemente debe de existir en una línea, como dando un ejemplo, un perno, la engrapadora, y para muchas engrapadoras que crea esta empresa, siempre debe de existir un lote mínimo para una producción continua de esta engrapadora. Es por ello que al momento de que en el ensamble se tenga cierto número de pernos y se consuman, el operador debe de colocar esta tarjeta Kanban para que así, tanto como él como todo su equipo y responsables de toda esa operación, tengan el conocimiento de que faltan o se retiraron esos insumos o esas piezas que se necesitan para esa producción. En esta tarjeta podemos observar que la información clave es la fecha y hora que se está colocando esa tarjeta, la descripción que se tiene en ese dicho proceso. En este caso, esta tarjeta está implementada en el almacén, donde se coloca la materia prima y al momento de que el proceso del que le sigue obtiene ese material, se debe de colocar esta tarjeta Kanban que fue diseñada con el fin de que los encargados del almacén y el departamento de compras tengan el conocimiento de que fue utilizada ese insumo, esa materia prima. Es por ello que aparece la descripción y el proveedor de esa misma descripción o material. Abajo podemos ver que necesitamos colocar el número de tarjeta Kanban y el número de lote de esa materia prima que se encontraba en ese almacén. Se deja un apartado de observaciones donde se deben de incluir estado de material
contenido, estado del producto, etc. Y abajo de eso vemos el número de identificación del producto, ya que es indispensable para tener un mayor control en salidas y entradas de ese producto en ese almacén. Y el nombre y firma del receptor o del que ocupa ese insumo para validar el responsable de ese movimiento. A continuación vemos la tarjeta Kanban de producción. Esta tarjeta cambia ligeramente porque se debe de describir el proceso anterior y el proceso posterior para cada uno de esos procesos, como en el ejemplo de introducción que di del perno. Hay una cierta cantidad, como lo vemos abajo, que dispone ese proceso para la creación, en este caso, de una engrapadora. Esas cantidades se deben de respetar para que ese proceso sea continuo y así podamos generar el sistema pool. Abajo podemos ver también que se debe de indicar el número de lote y introducir la información necesaria en las observaciones como estado del producto y ciertas observaciones que el operador debe de dar a conocer en esta tarjeta Kanban y el nombre y firma del operador que está en dicho proceso. A continuación vemos lo que es el SMED. El SMED es en pocas palabras el tiempo necesario o el tiempo correcto que se le debe de emplear a un proceso de cambio de herramienta. Es el acrónimo en lengua inglesa del Single Minute Exchange of Die, que en español significa cambio de matriz en menos de 10 minutos. Esto es una generalización, ya que ciertas herramientas o procesos no toman 10 minutos, aunque esos 10 minutos es un rango que se debe de respetar para cumplir el SMED. Si no, sería un mantenimiento mayor. Esta técnica es utilizada para la mejora continua. Tiene como objetivo la reducción de tiempos de aislamientos para el cambio referentes a procesos de producción. Estos procesos o operaciones son externos, completamente externos de los procesos naturalmente. Al principio vimos los tiempos en los balanceos de línea naturalmente como se debe de tener para los procesos de las engrapadoras. Es por ello que los tiempos restantes para cada estación deben ser los más altos posibles por cualquier paro o falla que se le encuentre en el proceso. Es por eso que en la estación 1 que encontramos de 6 segundos restantes es un área de oportunidad que se le puede aplicar para mejorar ese tiempo y poder así aplicar el SMED correctamente. Este SMED lo vamos a ejemplificar en esta presentación con un video que nos compartió nuestro docente. Este video describe el cambio de un molde por inyección de un proceso aleatorio. Aquí lo que nos vamos a enfocar es en el tiempo que se necesitó y las áreas de oportunidad que podemos observar junto con las mediciones de los tiempos de cada una de las fases de esa operación del cambio de molde. Para la explicación dinámica de este cambio de molde, se creó un
una tabla donde se letró cada uno de los pasos, una definición breve de operación, el tiempo y el cambio a operación externa, o una mejora que se le puede implementar a cada una de los pasos a la operación del cambio de molde. Al principio podemos ver que en el primer proceso, en el proceso A, es acercar la grúa. Este tiempo de 13 segundos describe el tiempo en que se acercó la grúa. Cabe mencionar que el inicio y el final de medición del SMED es exactamente cuando se para esa producción. El paro de equipo consecuentemente hace que todo el proceso se pare. Es por ello que el SMED corre tiempo desde que se para la producción para un cambio de herramienta o cambio de molde en este caso. Así que se tomaron 13 segundos para acercar a la grúa. Un cambio que podemos observar que se podría hacer, una propuesta, es que el paro de máquina debe de efectuarse ya cuando la grúa ya está preparada. El siguiente proceso B es el operador encuentra la herramienta en los cajones de herramienta justo después de que llega la grúa y empieza a cambiar pernos y ganchos. Este tiempo de 28 segundos es el que le tomó al operador hacer esa operación. Y un cambio que se le podría proponer es preparar la herramienta necesaria y ordenar con respecto al procedimiento previamente. Tener ya preparada la herramienta y tener previsto el orden que se le va a hacer. El siguiente proceso o operación es el proceso C, que es dificultad en extracción de perno. El ser humano no es exactamente productivo al momento de que se cambian herramientales o piezas mecánicas. Es por ello que el estudio o la práctica previamente para la extracción de un perno o de una pieza mecánica es importante para mejorar el tiempo en que se le va a hacer. Este operador tuvo un tiempo de 22 segundos. Es por ello que es un tiempo considerablemente alto con respecto a procesos más sencillos como encontrar la herramienta o un cambio de perno. El siguiente proceso o operación es la inspección de correcta colocación y extracción de sujetador del perno. Aquí vemos que se tomó un tiempo de 6 segundos. No es alto, pero se debe de tener muy en cuenta que se tiene que alertar a errores y correcciones. La siguiente operación es un retiro de molde y la preparación de nuevo molde. Este molde podemos observar en el video que se retira con una grúa. Es importante tomar un tiempo necesario para la extracción y colocación de los moldes, ya que son piezas grandes, muy pesadas y pueden provocar accidentes. En este caso, se tomó un tiempo de 62 segundos, 1 minuto 2 segundos. Es razonable ya que es una pieza muy pesada, muy grande, que se le debe de tener un cuidado grande. La siguiente operación es encontrar la herramienta. El operador empezó a encontrar o a buscar la herramienta necesaria para la colocación del molde por medio de los pernos. El tiempo que usó son de 8 segundos, ya que parte de la herramienta que tenía ya era necesaria para la colocación de ese perno, ya que es importante
recalcar que un cambio en esta operación es ya tener preparada la herramienta. La siguiente operación es la colocación y verificación del molde por medio de los pernos. El operador verificó y colocó los pernos en un tiempo de 5 segundos. La siguiente operación es error en la sujeción y corrección. El operador se dio cuenta de que la sujeción del perno con respecto al molde no fue correcta. Esa instalación y la corrección de la instalación tomó un total de 40 segundos. Estos 40 segundos se hubieran evitado si hubiera habido una correcta instalación. La siguiente operación es programación y colocación del molde correctamente. Este proceso tomó un tiempo de 13 segundos. Este tiempo, aunque no sea un tiempo que agregue valor al producto, es necesario para tener una correcta instalación, al igual que la anterior la operación, para que la producción sea correcta. La siguiente operación, el operador desatornilla y engancha un seguro del molde. Esta operación tomó un tiempo de 25 segundos y se hace una propuesta que se le tenga que hacer una alerta a la correcta instalación. La siguiente operación es la inspección y conexión de un molde al equipo. Esta inspección le tomó al operador 5 segundos. Tal vez no genere el mismo error, pero es una corrección constante, así que se le debe hacer una mayor práctica al operador para generar estas inspecciones y que no consuman tiempo. La siguiente operación es acomodar la herramienta y la recolección de manguera del operador de su área de trabajo. Cabe recalcar que parte de este proceso de cambio de molde ya terminó aquí, pero no arrancó la línea de la producción en este momento. Y justo en este momento se sigue tomando el tiempo de SMED. Es por ello que el tiempo de que acomodó la herramienta el operador y recolectó las mangueras del molde sumó 51 segundos más a ese proceso de cambio de molde. El siguiente proceso es conexión del equipo y limpieza del área. De igual manera, la conexión del equipo tuvo que hacerse antes del proceso L para un arranque oportuno del proceso y que el proceso SMED sea menor. Este tiempo de conexión y limpieza del área tomó 245 segundos. Es alto, muy alto con respecto a los demás procesos. Es por ello que un cambio o una propuesta de cambio es que lo más importante es que el equipo ya esté arrancado y después generar la limpieza y el orden del área de trabajo. El proceso N es la programación del equipo y ordenamiento de la herramienta. De igual manera, este proceso o esta operación se tuvo que haber hecho desde el proceso L y el ordenamiento de la herramienta sí se tuvo que haber hecho en ese momento para que la línea de producción no siga parada en esos 155 segundos que se generaron en ese mismo proceso. Y la operación final
es el llenado de formato de un checklist de ese cambio de herramienta o del cambio de molde. Este llenado de formato fue generado mientras el equipo seguía parado. Así que seguía contando el tiempo en este proceso de SMED y sumó un total de 290 segundos para esta operación. Es mucho tiempo, ya que se pueden ahorrar mucho tiempo en arranque de equipo y generar el checklist correspondiente. Al final, todo este proceso de SMED sumó un total de 968 segundos. Eso es aproximadamente un total de 16.13 minutos. Aproximadamente 16 minutos con 8 segundos. Este tiempo supera a los 10 minutos que corresponde a la definición de SMED. Estos 16 minutos mayormente se engloban a la limpieza del área, ordenamiento de la herramienta y llenado del checklist sin previamente arrancar el equipo. Este tiempo se hubiera ahorrado el operador si hubiera arrancado el equipo antes. A continuación veremos la definición de Jidoka. Este término se puede traducir como automatización con un toque humano. Como vemos en la imagen, se para un proceso por defecto o por desperdicio, porque una pieza no fue producida correctamente. Esto pretende que el Jidoka se haga unos chequeos de calidad constantes en las líneas de producción. Al momento de que se detecta un fallo o un problema, se evita que sigan produciendo esos productos defectuosos. Observar cuál es el problema del proceso y corregirlo lo más antes posible. Aplicando este concepto en nuestro sistema de producción, dejamos de lado las jerarquías y se prioriza en detener el proceso de productos defectuosos. Y la responsabilidad de encontrar y solucionar ese defecto influye a todo un equipo de trabajo. Es por ello que todos los operadores y todos los integrantes del equipo deben de tener los conocimientos necesarios del proceso para generar soluciones asertivas. Esta metodología es completamente estudiada en la línea de producción, que se respeta por estos pasos lógicos, que es localizar el problema. Todo un equipo previamente estudiado, junto con la implementación de Pokayokes, o herramientas hasta de los TPMs de la gasolina, pueden ser de mucha utilidad para poder identificar los problemas. Después de localizar el problema, con una serie de inspecciones, se debe de parar la producción. Este paro de producción no debe de tomar mucho tiempo, ni mucho menos al momento de dar solución que siga parado el proceso. Con el fin de dar una solución muy concreta y que los productos dejen de salir defectuosos, ya que la sobreproducción defectuosa es uno de los más grandes problemas de las líneas de producción y de las pérdidas. Así que estos paros
no deben de pasar de un tiempo de ciclo ya estandarizado. Este tiempo de ciclo ya debe de considerar un paro de línea, aunque no deben de ser muy constantes, porque sería un problema muy constante y un equipo de trabajo se puede acostumbrar a los problemas y a los paros de producción. El siguiente punto es establecer soluciones rápidas para corregir ciertos problemas y evitar retrasos en la línea de producción. Y finalmente, investigar y analizar la causa raíz de este problema. Al final, solucionar un problema no es el fin de ese problema, ya que ese problema al solucionarlo puede causar más problemas o que esa causa raíz de ese problema se incremente en futuras ocasiones. Es por ello que para investigar y analizar esta problemática a raíz se pueden aplicar métodos como los diagramas de Ishikawa, las 8D, las 5W y el 1H para tomar acciones correctivas como lo observamos en las definiciones de la casa Lean. Al final, una buena herramienta para la identificación oportuna de problemas en las líneas de producción es el sistema Andon y la fábrica visual, que este tipo de sistemas da como tipo de introducción o un tipo de implementación para los pokeyokes y evitar errores, futuros errores o mal planeación. La fábrica visual o indicador visual Andon, en este caso lo estudiaremos como una torreta de luces indicadoras, lámparas y torretas. Estas lámparas y torretas nos ayudan a conocer el estado de los equipos o las áreas de producción o las celdas. Se utilizan señales de colores que se indican para dar conocimiento a todo un equipo de trabajo. Entre comillas, podríamos decir que este sistema Andon o torretas visuales se pueden ver en los semáforos de las calles. El verde es que pueden pasar, que es correcto. El amarillo, precaución, algo podría estar pasando, alguna inspección que se le podría hacer. Y rojo, un problema definitivo. Sirve para resaltar algunas condiciones de operación, como lo había mencionado anteriormente. Se dan se dan conocimiento a los operadores, a todo un equipo, para saber que un área, un equipo, una celda no está produciendo o no está trabajando de manera correcta. Y aparte de que se encuentra una problemática, esta torreta se colocan en áreas donde están operadores responsables en esta área. Y es así como concluimos esta presentación de la aplicación de la casa Lean con el TPM. El TPM, en pocas palabras, es la disponibilidad o la eficiencia o la eficacia de los equipos en los procesos. Es como lo habíamos visto anteriormente con los moldes de inyección. Estos moldes de inyección llevan un mantenimiento. Es por eso que se cambió el molde de inyección. Por sus siglas TPM, se refiere al mantenimiento constante o al mantenimiento necesario de los equipos.
Sus siglas son mantenimiento productivo total y su filosofía o sus bases de este TPM son las 5 S. Como lo vemos en el diagrama presentado en la imagen, la base de la casa TPM son las 5 S, que son limpieza, organización, ordenar, estandarizar y mantener. Todas estas S son las bases de las mejoras enfocadas, mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado, mantenimiento de calidad, control inicial, TPM en oficinas o, o, o global, mantenimiento global, entrenamiento y formación y seguridad, salud y MA. En este caso, el TPM es importante ya que tener un equipo disponible que sea eficiente, eficaz y dé un rendimiento con paros de mantenimientos cortos, cortos de tiempo y largos de frecuencia, es un equipo idóneo para un proceso de alta calidad. Y es así como terminamos esta aplicación de la casa Lean con respecto a la engrapadora Mappet GreenLogic. Muchas gracias y hasta luego.